Bienvenidos a un nuevo capítulo de traumatología bucomaxilofacial. En este caso, el capítulo 4, abordaremos el tratamiento prehospitalario del paciente traumatizado, haciendo hincapié en lo que es el manejo de la vía aérea. Se considera de vital importancia la atención prestada al paciente traumatizado en la primera hora desde acontecido el suceso, ya que una parte muy importante de la mortalidad y las secuelas definitivas pueden evitarse con una adecuada actuación en estos primeros momentos. De allí que nosotros hagamos tanto hincapié en la valoración primaria del paciente, en la aplicación del triage y obviamente la presencia del cirujano bucomaxilofacial en el box de reanimación es algo muy importante al momento de la llegada del paciente al hospital, puesto que muchas lesiones faciales pueden comprometer los primeros 3 puntos vitales de este algoritmo, donde es el manejo de la vía aérea, la ventilación y la circulación. También tenemos que ver lo que es la valoración neurológica del paciente y la exposición del cuerpo. Estos 5 puntos los desarrollaremos en los próximos capítulos. En este en particular nos abocaremos a lo que es la vía aérea. Concluida la valoración primaria, en segunda instancia vamos a hacer la valoración secundaria cada 5 o 10 minutos, aplicando el mismo algoritmo que presentamos en la primera instancia de la A a la E. Lo que es importante que en esta instancia vamos a ver que la orientación del triage se va a modificar en función de la cantidad de víctimas que tengamos. Cuando estas son totalmente asumibles por el equipo, siempre comenzamos atendiendo a los pacientes de mayor gravedad. Pero cuando el equipo se ve excedido por el número de víctimas, comenzamos invirtiendo el rol y solo se atienden en primera instancia aquellos pacientes que son más posibles salvar y dejar sin secuela y se deja para última instancia aquellos que tienen un mayor grado de gravedad. Para el manejo de la vía aérea es fundamental tener en cuenta que todo paciente politraumatizado con traumatismo facial grave o traumatismo cráneoencefálico debe manejarse en bloque y ser inmovilizado, no extender el cuello ni rotar su cabeza hasta tanto y en cuanto tenga una radiografía anteroposterior y una lateral que vaya de la C1 a la T1 y en su defecto pueden tener una tomografía cervical para descartar cualquier lesión a nivel cervical y a nivel espinal. Para mantener la vía aérea permeable, lo que podemos hacer es una maniobra manual, como estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, donde tomamos el ángulo de la mandíbula y lo elevamos para poder producir como una subluxación mandibular y protruir lo que es la lengua y con ellos la vía aérea se abre. También podemos usar dispositivos específicos como son la cánula de Gödel, de Mayo o la de Berman. Es importante que se evalúen las lesiones faciales que pueden comprometer la vía aérea, eliminando cuerpos extraños de la orofaringe, cohibiendo sangrados orales o nasales, eliminando o solucionando las lesiones laringotraqueales que tengan, evaluando los hematomas cervicales y de piso de boca y en el caso de las fracturas parasinfisarias mandibulares, donde se produce una tosis lingual por la retrusión de este fragmento, obviamente hay que removerlo y extraerlo hacia la parte vestibular. En todo paciente con bajo nivel de conciencia, ya sea por un traumatismo cráneoencefálico o por el consumo de drogas o alcohol, traumatismos cervicales con lesiones laringotraqueales o sangrado o traumatismos torácicos, que en todos los casos producen una alteración de la ventilación, es recomendable realizar una intubación que permite una ventilación y evitar las aspiraciones por parte del paciente. Podemos hacer una intubación orotraqueal, nasotraqueal o en su defecto una cricotirotomía o eventualmente una traqueotomía. La intubación orotraqueal es considerada la mejor opción en general, pero hay que tener en cuenta que no se puede hacer una extensión cervical, por lo tanto a veces se puede dificultar la intubación, razón por la cual la intubación nasotraqueal para aquel que está formado es una opción válida, puesto que se puede realizar con una maniobra ciegas. El uso de la mascarilla laringea, como vemos abajo a la izquierda, está totalmente contraindicado para una intubación de urgencia. Obviamente, esta intubación nasotraqueal no es indicada cuando hay una sospecha de una fractura de base de cráneo, puesto que puede producir una movilización de la fractura con riesgo de hemorragia o fístula del líquido cefalorraquídeo y a su vez las secreciones sinusales inherentes a una intubación nasotraqueal pueden producir una sinusitis y secundariamente una meningitis. Por eso en esos casos en el box de urgencia lo que se hace es una cricotirotomía quirúrgica como vamos a ver a continuación. La cricotirotomía, que es una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de la membrana cricotiroidea, se puede realizar con agujas en forma abierta o percutánea. Tiene como ventajas que es muy simple, rápida, requiere un mínimo entrenamiento y evita la hiperextensión del cuello. Está indicada en obstrucción de la vía aérea proximal a la subglotis e insuficiencia respiratoria, así como en el toilet pulmonar y la broncoscopía, pero en este caso en particular lo que es importante es que es un procedimiento de emergencia que se puede realizar cuando el paciente no puede ser intubado por alguna razón o cuando la traqueotomía se puede realizar pero resulta muy lenta y dificultosa. Lo que es importante es que esto es un procedimiento transitorio que no se puede perpetuar más allá de 24 horas.
Entre las contraindicaciones más importantes en un paciente traumatizado es cuando el traumatismo no permite observar las referencias anatómicas superficiales o cuando hay una obstrucción de la vía aérea distal a la subglotis. Obviamente también cuando el paciente tiene coagulopatías o un cáncer laríngeo. La cricotirotomía en niños está indicada a partir de los 12 años y está contraindicada en edades más tempranas. Dentro de las referencias anatómicas a considerar, lo más importante es, como vemos en la imagen superior derecha, la prominencia tiroidea, la prominencia de la cricoides y en el centro la membrana cricotiroidea. Esto nos permite realizar un abordaje de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. El tubo pasa por la parte más estrecha de la vía aérea superior y debemos recordar que el istmo de la glándula tiroides cruza entre el segundo y el tercer anillo traqueal. La arteria cricotiroidea es una pequeña rama de la arteria tiroidea superior que recorre la parte superior de la membrana comunicando con la arteria contralateral. Por eso siempre las incisiones se hacen en la membrana, bien próximo a la parte superior del cartílago cricoides. Las dimensiones de la membrana cricotiroidea guardan relación con el tamaño del tubo endotraqueal que utilizaríamos en una traqueotomía. Por eso vamos a utilizar siempre una alternativa de un tubo que sea 1 milímetro más pequeño que el que normalmente usamos para intubación orotraqueal, usualmente un diámetro interno de 7 milímetros. La cricotirotomía con aguja se puede hacer con una cánula calibre 12 o 14 en forma provisional ante una emergencia, conectando esta cánula a un flujo de ventilación de alta presión, que puede ser un oxígeno central de pared, un tanque de oxígeno o una máquina de anestesia. Esta cricotomía con aguja es de emergencia, pero transitoria solo por 45 minutos, dado que si se perpetúa más tiempo la ventilación inadecuada va a producir un acúmulo de dióxido de carbono y esa hipoventilación va a conducir a un aumento de la presión intracraneal. Debe realizarse a continuación una intubación reglada o una traqueotomía como corresponde. Y si la ventilación por alguna causa debe asociarse esta aguja a una bolsa ambú, no es efectiva más allá del primer minuto de su aplicación. Entre las complicaciones más frecuentes descritas en literatura podemos hablar del neumotórax, el enfisema subcutáneo mediastínico, el sangrado, la punción esofágica y la acidosis respiratoria debido a la hipoventilación. Para realizar una cricotirotomía con aguja, los pasos quirúrgicos son: primero colocar al paciente boca arriba, de cúbito supino, identificar las referencias anatómicas superficiales como son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides por el bajo y por el medio de la membrana cricotiroidea, como vemos en la imagen de la derecha, preparar un campo estéril haciendo la antisepsia como corresponde e infiltrar una solución que sea una mezcla de dilidocaína al 1% con epinefrina 1 de 100.000 que se atraviesa a través de la piel y la membrana cricotiroidea para introducirse en la vía respiratoria y así evitar el reflejo de tos. El paso siguiente consiste en fijar el cartílago tiroides con el dedo pulgar y el dedo mayor y dejar libre el dedo índice para que discurra y avance palpando la membrana cricotiroidea. Allí usamos una cánula intravenosa número 14 que va a estar unida a una jeringa con solución salina y va a ingresar a 45 grados, como vemos en la imagen de la derecha en la flecha roja, en una disposición cefalocaudal. A medida que vamos avanzando con la aguja, vamos a hacer una presión negativa en el émbolo de la jeringa para ver cómo las burbujas de aire van a aparecer en el líquido de la jeringa. Se avanza con la cánula, se retira la aguja y se lo conecta para una ventilación a 15 litros por minuto de oxígeno. Es importante ocultar los sonidos respiratorios y controlar la pulsometría para que tenga una saturación por encima del 90%. Para realizar una cricotirotomía quirúrgica abierta tenemos que tener los mismos parámetros de evaluación que tenemos para cuando la realizamos con aguja, ver el nivel de obstrucción, que el paciente esté libre de coagulopatías y que la anatomía superficial del cuello esté conservada. Existen kits de cricotirotomía para pacientes que requieren un soporte respiratorio y ventilación, como estamos viendo en esta imagen. Los pasos quirúrgicos consisten en colocar al paciente de cúbito supino, identificar las referencias anatómicas como en el caso anterior, cartílago tiroides, cartílago cricoides en el medio de la membrana cricotiroidea, preparar el campo estéril e inyectar una solución de una mezcla de lidocaína al 1% con epinefrina 1 en 100.000 en la piel, tejidos blandos y atravesar la membrana cricotiroidea para llegar a la vía aérea y poder anestesiarla. El paso siguiente consiste en fijar el cartílago tiroides con el dedo pulgar y el dedo mayor y con el dedo índice ir palpando la membrana cricotiroidea. Una vez que la percibimos, vamos a realizar una incisión de aproximadamente 1 centímetro en forma transversal horizontal por encima del cartílago cricoides. Recuerden que más hacia arriba va a discurrir lo que es la arteria. En los pacientes con cuello corto o muy obesos podemos hacer una incisión vertical de 3 centímetros en la línea media en la piel, como vemos en la imagen de la derecha en la línea punteada amarilla. Una vez que divulsionamos con el dedo índice, vamos a hacer una incisión transversal de 1 centímetro a través de la membrana cricotiroidea, como vemos en la línea punteada roja arriba a la derecha, o más hacia abajo lo vemos en la imagen inferior izquierda con una línea amarilla.
Una vez que nosotros hacemos esta incisión en la membrana e entramos en la vía aérea, vamos a escuchar el clásico sonido pop que se escucha por el pasaje del aire, y es importante a partir de ese momento comenzar con el paso siguiente, el cual consiste en dilatar el agujero a través de un dilatador traqueal o una pinza hemostática. Una vez lograda esta dilatación, lo que vamos a hacer, vamos a insertar una cánula de traqueotomía o un tubo endotraqueal de un diámetro interno menor a 7 milímetros, ya sea directamente o guiado por un introductor. A partir de allí vamos a inflar el balón y vamos a iniciar la ventilación. Es importante confirmar los movimientos del tórax y hacer la auscultación para ver que ambos pulmones tengan una correcta ventilación, y hay que asegurar el tubo como vemos en la imagen de la derecha. También se puede practicar una cricotoritomía percutánea mediante la técnica de Seldinger, para lo cual hay que contar con el aditamento que estamos viendo en la pantalla. Los pasos quirúrgicos para la cricotirotomía percutánea consisten exactamente lo mismo, en colocar al paciente de cúbito supino. Hay que identificar las referencias anatómicas, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y en el medio la membrana cricotiroidea. Inyectar, después de haber hecho la antisepsia del campo y colocar un campo estéril, una solución de una mezcla de lidocaína al 1% con epinefrina 1 en 100.000 a través de la piel, los tejidos blandos, la membrana cricotiroidea y en la vía aérea para suprimir el reflejo de tos, si es que se puede realizar porque los tiempos lo permiten. El paso siguiente es fijar el cartílago tiroides con el dedo pulgar y el mayor de la mano no dominante y con el dedo índice ir palpando la membrana cricotiroidea. Luego con la mano dominante vamos a hacer una pequeña incisión en la piel con un bisturí sobre la membrana cricotiroidea próxima justamente a la parte superior del cartílago cricoides. Vamos a pasar una aguja introductora fijada a una jeringa llena de solución salina que va a perforar esa membrana y vamos a dirigirla en posición caudal a 45 grados como vemos en la imagen de la derecha. Como en los ejemplos anteriores, vamos a aplicar una presión negativa sobre la jeringa a medida que vamos avanzando la aguja y vamos a ver el burbujeo de aire en el interior de la jeringa que contiene el líquido de solución fisiológica. Vamos a desconectar la jeringa de la aguja y vamos a insertar un catéter guía, como vemos en la imagen superior derecha, a través de la aguja. Luego vamos a retirar la aguja manteniendo el catéter guía que se avanza hacia el interior de la vía aérea y vamos a pasar un dilatador y el tubo de traqueotomía sobre el catéter guía. Vamos a avanzar en la vía aérea sobre el catéter con el dilatador y el tubo de traqueotomía. Vamos a retirar ambos dilatadores y el catéter guía, como vemos en la imagen de la derecha, y vamos a asegurar el tubo de traqueotomía con una cinta justamente en el cuello del paciente. Aquí vemos las imágenes de la técnica realizada sobre unos preparados anatómicos, y es importante recordar, como en casi todos los procedimientos de cirugía bucomaxilofacial, pero en particular tanto la cricoidiotomía como las traqueotomías, es una curva de aprendizaje necesaria el estudiar primero las técnicas, luego de haberlas estudiado, practicarlas sobre cadáveres, luego asistir a un profesional que haya realizado la técnica y nosotros podamos incorporar esa experiencia y finalmente poder hacerla nosotros con la asistencia de esa persona altamente capacitada que nos vaya guiando para que la curva de aprendizaje nos permita desarrollar la técnica con la mayor destreza posible. Con esto vamos a dar por finalizado el capítulo del tratamiento prehospitalario en el manejo de la vía aérea, y en el capítulo siguiente vamos a avanzar sobre lo que es la ventilación, el manejo de la circulación y cohibir la hemorragia y todo el algoritmo que hay que hacer en el ABCDE del tratamiento de los pacientes en un manejo prehospitalario.